Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo. Con ustedes, Boris Zengausen. 7 de agosto. Estas son las principales noticias del momento. Otro almacén de Wildberries ha sido atacado, esta vez en Ekaterimburgo. Y a diferencia del ataque anterior, cuando, fallaron un poquito y se produjo un incendio en el estacionamiento, esta vez le dieron de lleno al complejo logístico. Pero el gobernador ruso Denis Pasler declaró que los 8 drones fueron destruidos sobre la región de Sverdlovsk. Y entonces, ¿cómo es que se incendió el centro logístico? Pues miren lo que añade. Los restos de 3 drones cayeron sobre el techo del centro logístico. Después de eso, se produjeron varios focos de incendio en las instalaciones. En el manicomio todo sigue igual. Otra vez los restos impactan exactamente en el objetivo. Para que los restos caigan sobre el techo hay que haber derribado los drones con tal precisión justo encima del centro logístico. De hecho, deberían meter a alguien en la cárcel por semejante precisión. Además, no solo eso, aquí hay que tener en cuenta la velocidad del dron y la velocidad de la munición, es decir, calcular los ángulos de tal forma que el dron sea derribado justo encima del centro logístico de Wildberries. La instalación en sí es muy grande, 160.000 metros cuadrados. Es como más de 20 campos de fútbol en superficie, con una capacidad de hasta 120 millones de unidades de mercancía. Las autoridades locales informan que finalmente lograron extinguir el incendio, pero eso es por ahora. Me gustaría recordar la cronología. El 25 de julio hubo un tiro de ajuste contra este almacén. Hoy, 7 de agosto, 3 drones ya impactaron en el almacén. Y adivinen qué pasará la próxima vez. Probablemente el gobernador escribirá que 15 a 15 drones junto con sus restos fueron derribados justo encima de la instalación. Recomiendo a quienes trabajan allí que renuncien inmediatamente. En esencia, los drones ucranianos ya les han advertido 2 veces. Si los drones ucranianos han fijado un objetivo, sin duda lo incendiarán. Tuapse no me dejará mentir. Por cierto, la distancia desde la frontera con Ucrania es de 1.800 kilómetros en línea recta. Y dado que los drones no volaron en línea recta, resulta que ya golpean muy bien incluso a 2.000. Otro punto importante, el almacén de Wildberries atacado ayer en la ciudad de Alexín se quemó por completo, quedó reducido a cero. Qué lástima, pero eso no es todo. En Crimea, el aeródromo militar de Guardiskoye está en llamas. Se escuchan detonaciones. En la Crimea temporalmente ocupada hay una serie de explosiones. Los lugareños informan. Hay estruendos en el aeródromo, humo, llamas tras los impactos, un incendio potente. El ataque de hoy contra este aeródromo se produjo en al menos 2 oleadas. El aeródromo está situado cerca del asentamiento de Gvardeyskoye. Esto es aproximadamente a 15 kilómetros al norte de Simferópol. Esta es una base aérea grande y completa con una pista de aterrizaje de hormigón. Tiene unos 3 kilómetros, creo, de longitud, infraestructura técnica, aviones allí en hangares. Pues bien, hay informes ahora de que también alcanzaron esos hangares. Están verificando cuántas aeronaves se quemaron. Excelente noticia. Pero el papel de este aeródromo es ahora mucho más amplio. Es decir, desde allí también realizan lanzamientos de drones de ataque y de reconocimiento. Bueno, y el 3 de julio, les recuerdo, el SBU, el Servicio de Dios, como lo llamamos aquí, ya había golpeado los hangares en este aeródromo. Al parecer, ahora estaban terminando el trabajo y con bastante éxito. Precisamente allí tienen su base los Su-24M y los Su-25. Pronto sabremos cuántos de ellos se quemaron. Excelente trabajo del Servicio de Seguridad de Ucrania. Y eso no es todo. La zona del puerto de Yalta fue atacada por embarcaciones no tripuladas. Esa fue la noticia. Pero hay un matiz importante allí. No fueron exactamente embarcaciones no tripuladas las que atacaron. Es decir, allí se ve una columna de humo. Las autoridades de ocupación ordenaron a todos abandonar el paseo marítimo urgentemente. Un fuerte incendio y uno de los restaurantes en el paseo marítimo se está quemando. Y ocurrió un incidente muy interesante allí. Ahora les contaré sobre él. Pero mientras tanto les recuerdo, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Es importante. Pueden hacerlo ahora mismo, sin posponerlo. Así que asegúrense de suscribirse. Estamos luchando contra la propaganda de Putin y juntos lo haremos de manera mucho más efectiva. Entonces, se está quemando un restaurante en el que podría haber habido altos mandos militares rusos. Antes del ataque había muchos policías allí. Llegaron y revisaron si todo estaba en orden para la visita de invitados de alto rango.
Pues bien, no fueron lanchas no tripuladas las que atacaron el puerto de Yalta, sino una sola lancha no tripulada que estaba equipada con un dron FPV, es decir, sin explosivos, con drones FPV. O sea, en esencia, la propia lancha no tripulada servía como plataforma para transportar los drones FPV y luego funcionaba como repetidor para guiar a esos drones. ¿A quién pudieron haber eliminado allí? También lo sabremos pronto. Los rusos decían que en el aniversario del jefe de las fuerzas aeroespaciales de la Federación Rusa todo estaba limpio y que nadie resultó herido. Y ahora vemos que ya han enterrado a 2 generales allí. Bueno, ¿y quién estaba aquí? También lo sabremos pronto. Otra declaración de la Federación Rusa es muy característica. Saben, vemos el deseo de los países de la OTAN, y esto es importante, de alejar a Armenia de sus aliados en la OTSC, incluso mediante la realización de ejercicios conjuntos. Vaya, qué ganas de alejarla. Armenia se ha aferrado con uñas y dientes a la OTSC, a ese politburó lleno de naftalina. ¿Quién está ahí? Putin, Lukashenko. Citaré a continuación al representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Vasiliev. Tal enfoque de la actual dirección de Armenia, sin duda, no responde a los intereses a largo plazo de garantizar la seguridad y la soberanía de Armenia. Amenazan directamente. Es decir, si se alejan de Rusia, eso no responde a los intereses de su seguridad y soberanía. Hasta el día de hoy en la Federación Rusa no pueden aceptar que un país, cualquier país, pueda arreglárselas sin su patética opinión. Es decir, los países mismos, pueden determinar su propia política exterior, pero los rusos no logran aceptarlo de ninguna manera. Todos los vecinos deben consultarles. Si un país tiene una orientación prorrusa, significa que el país mismo lo decidió así. Si es prooccidental, significa que alguien arrastró, por ejemplo, a Armenia, Azerbaiyán, Ucrania. Y estas amenazas creo que pueden enrollarlas y Vasiliev puede, bueno, enviarlas a donde corresponda. Creo que cuando eliminen la base militar rusa en Armenia, en Gyumri, se armará un escándalo terrible. Creo que el tratado es hasta 2044, pero siempre se puede renegociar. Por ahora no tocan esa base, aunque bajo ciertas circunstancias es una amenaza seria. Es interesante, ¿por qué no la tocan? Para los que son de Armenia, sé que tengo bastantes seguidores. Escriban cómo se aborda este tema allí y qué piensan sobre el hecho de que esa base rusa siga estando allí. Rusia está preparando una provocación contra la OTAN utilizando drones ucranianos capturados. Ya están advirtiendo tanto en Lituania como en Polonia. El ministro de Defensa de Lituania, Robertas Kaunas, declaró que Rusia está considerando la posibilidad de realizar este tipo de ataques cinéticos no convencionales. Moscú podría utilizar drones ucranianos capturados para hacer pasar el ataque como si fuera ucraniano y negar su propia participación. Una advertencia similar, les recuerdo, fue hecha anteriormente por el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz. El Instituto para el Estudio de la Guerra considera estos informes en el contexto de la preparación de la Federación Rusa para posibles provocaciones en el flanco oriental de la OTAN. Bueno, sabe, el objetivo principal quizás de tal provocación no es engañar a la OTAN, porque allí todos verán todo, sino crear unas horas o unos días de caos y dudas. Es decir, está claro que mediante radares, la ruta, los datos de inteligencia y el análisis de los restos, normalmente se puede determinar de dónde vino el dron, cómo fue modificado, quién lo envió, etc. Está claro que no existe un rastreador universal que indique de dónde despegó, pero el conjunto de pistas puede permitir reconstruir la situación. Pero la cuestión es otra. ¿Y para qué iban a lanzar los rusos drones ucranianos capturados si hace poco, les recuerdo, hubo un incidente con un misil de combate específicamente ruso que voló 61 kilómetros dentro del territorio de Polonia, explotó allí y solo por milagro no mató a nadie? Bueno, ¿y al final qué? ¿Cuál fue la reacción? Por ahora, esta es la reacción. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia pidió discutir la posibilidad de destruir misiles rusos sobre Ucrania. Por ahora, solo discutir. Y admitieron que esta discusión será larga. Bueno, en resumen, por ahora están discutiendo. Entonces, ¿para qué usar drones ucranianos? ¿Modificarlos? ¿Hacerles algo si Rusia lanza específicamente sus propios misiles?
Es decir, lanzarán varios de sus misiles y dirán, bueno, se desviaron de su curso, esa es la historia. Y allí, les recuerdo, fue un misil de combate real, tras el cual quedó un cráter de unos 10 metros de diámetro. Es decir, por milagro no impactó en edificios residenciales. Habría sido una gran tragedia. Por eso con los rusos hay que ser lo más duro posible. Deben entender que por cada provocación de este tipo habrá una respuesta durísima. Y repito de nuevo, nuestros socios europeos tienen una oportunidad única de responder a cualquier provocación de este tipo lanzando ataques contra Rusia, entregando a Ucrania todo lo necesario para llevarlos a cabo. Es decir, ni siquiera necesitan llevar a cabo estos ataques ellos mismos. Y eso de no fuimos nosotros, no es su misil, no fuimos nosotros. ¿Cuál es el problema? Bueno, Ucrania solo dará las gracias por ello. Ucrania está realizando una hazaña increíble, enfrentándose al gigantesco ejército ruso, y no solo enfrentándose, sino también lanzando ataques exitosos en lo profundo de la Federación Rusa. En cada episodio tenemos una recaudación importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy, junto con el proyecto TAKI, comenzamos una recaudación para medicina táctica y torniquetes para el legendario Azov. La recaudación para medicina táctica es una recaudación para salvar las vidas de nuestros combatientes. Por favor, vean este video. Хлопчики Бенц. Всім привіт! Мій позивний джедай, діючий військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Привіт, мене звати Тата, і я засновниця проекту Птахи. Ми займаємося військовою і тактичною медициною. І разом з Борисом Тізенхаузеном ми збираємо на 1000 турнікетів для бригади Азов. Дуже просимо вас підтримати збір, бо коли ви донатите на такмет, ви донатите на життя. Ayudemos a nuestros guerreros de la Brigada Azov. El enlace a la recaudación está en la descripción de este video y el código QR en la esquina para aquellos que me ven en otros canales también lleva a la recaudación. Los torniquetes y la medicina táctica realmente salvan vidas. Es simplemente una necesidad en el frente. Y muchas gracias a todos los que apoyan a Ucrania y a nuestros guerreros. De mi parte, muchas gracias y de parte de cientos de nuestros guerreros a quienes ya han ayudado. Una noticia que simplemente no podía dejar pasar. No es ningún secreto que la propaganda rusa crea hazañas ficticias y glorifica a sus monstruos. Esto no es nuevo, es decir, tenían una excelente escuela desde los tiempos de la URSS. ¿Recuerdan sus historias sobre cómo alguien destruyó 3 tanques de la OTAN con un solo disparo? Sobre cómo otro monstruo supuestamente cargaba a 4 compañeros de combate sobre sus hombros y así sucesivamente. Pero todas esas hazañas palidecen al lado de esta historia. En Altai, el jefe del Ministerio de Salud contó sobre un verdadero milagro. Aquí está la historia del jefe del Ministerio de Salud de la República de Altai, Dmitry Kubesov, literalmente. Abróchense los cinturones y prepárense. Entonces, llegó a Altai un engendro. Ellos lo llaman héroe de la OME. Pues bien, vino allí de vacaciones y cabalgaba a caballo por algún lugar del bosque cuando un oso empezó a perseguirlo. Entonces el engendro se detuvo junto a un árbol para atar al caballo y enfrentarse al oso. Pero en ese momento un rayo impactó en el árbol. La descarga pasó a través del caballo y del jinete. El caballo murió, aplastó la pierna de este combatiente de la OME y el propio combatiente quedó paralizado. Solo podía mover una mano. Y aquí es donde empieza lo más interesante. A pesar de que logró liberarse y arrastrarse más de 1 kilómetro hasta la carretera, no entiendo muy bien cómo, si solo tenía una mano, cómo esa mano se agarraba a la hierba, a las raíces, y así iba arrastrando su cuerpo. Es más, con esa única mano recargaba su arma y ahuyentaba al oso con disparos. Pero eso no es todo. Cuando el corazón del soldado de la operación militar especial dejaba de latir debido al impacto del rayo, él mismo, según afirma Kubesov, se hacía masajes cardíacos con esa única mano que podía mover. Ahora se encuentra en el hospital y se está recuperando. Y el jefe del Ministerio de Salud se tomó una foto con él. Saben, ni siquiera puedo imaginarme físicamente todo esto. No me sorprendería si en Rusia incluso llevan esta historia a la pantalla. Les recuerdo que esto lo cuenta el jefe del Ministerio de Salud de la República de Altai.
No es una broma, todo esto está en Internet. Pueden buscarlo en Google. El siguiente nivel, por supuesto, creo que la próxima historia del jefe del Ministerio de Salud de Altai será que un soldado de la operación militar especial paralizado se arrancó su único brazo funcional, probablemente con ese mismo brazo se lo arrancó, y el brazo trajo ayuda consigo y salvó al soldado y al caballo. Y yo sigo esperando a que empiecen a inventar estas historias sobre Putin. Saben, como pasaba con Lenin hace tiempo, había colecciones enteras de cuentos sobre Lenin hechos especialmente para niños. La vieja escuela probablemente lo recuerda. Lenin en el Subbotnik, Lenin y el estufista, Lenin en Sokolniki. Bueno, había toda una serie de cuadros también, ¿recuerdan? Lenin con un tronco en el Subbotnik. Por curiosidad, encontré este cuento sobre Lenin en el Subbotnik. El autor de la colección es Solodov. Allí, el punto es que los cadetes arrastraban unos troncos simplemente enormes. Lenin siempre intentaba meterse por la parte más gruesa del tronco para cargar lo más pesado. Los cadetes le decían, no hace falta, Lenin, si ya tienes 50 años. Pero Lenin continuaba de todos modos. Así de genial era Lenin. Pero si en esta colección reemplazas a Lenin por Putin, entonces cualquiera de estos mensajes, cualquiera de estos relatos es propaganda rusa moderna. Bueno, leeré una cita de ahí y entenderán por qué. Trabajar con Vladimir Ilich era muy fácil y agradable. Él era muy atento y a cada uno de nosotros nos preguntaba, ¿y usted, camarada, no está cansado? Ilich bromeaba mucho y se reía de forma contagiosa. Nuestra timidez y cohibición que aparecieron al principio desaparecieron. Nos sentíamos completamente libres con él. Bueno, en resumen, el calentamiento para la historia del abuelo Putin y los niños ya ha comenzado. Hace poco vieron las imágenes de Krasnoyarsk. Esperamos las historias de Putin y el estufista. ¿Qué más hay por ahí? La fábula Putin y la maleta. Estos versos, cuando Putin era pequeño. Por cierto, en realidad, Lenin no cargó ningún tronco en aquel Subbotnik. Los testimonios dicen que él cargó un poste y se fue antes, porque tenía que llegar a tiempo para la colocación de la primera piedra del monumento a Karl Marx. Bueno, es decir, sí. Y ahora sobre la guerra de nueva generación. Lo que antes parecía ciencia ficción. Ucrania utilizó por primera vez un robot de combate, transportado por un dron al campo de batalla. En el marco de la llamada táctica de marsupial, un dron entregó una plataforma robótica ARC-1 con una mina antitanque detrás de la línea del frente, tras lo cual soltó este ARC con la mina, y este se dirigió a cumplir sus tareas. Nuestros militares ya utilizan un principio similar con drones FPV. Hoy hablé sobre esa lancha que entregó drones FPV en Yalta. Bueno, y en uno de los programas anteriores hablé sobre cómo nuestros soldados ya habían probado la variante marítima de esta táctica, es decir, durante un desembarco no tripulado en la barra de Kimborn, una embarcación no tripulada llevó allí un robot de orugas con control remoto y tras el desembarco, este robot se adentró en la barra para realizar labores de reconocimiento y de paso fue eliminando a militares rusos. En general, todas estas tecnologías podrían aportar mucho beneficio en la vida civil y de hecho lo hacen. Actualmente se utilizan drones pesados en la agricultura y en la logística. Pero lamentablemente tenemos vecinos tan despreciables como la Federación Rusa. Por eso hoy leemos cómo los drones transportan otros drones para eliminar a la basura biológica que ha venido a nuestra Tierra. Bueno, con el desarrollo de las tecnologías no tripuladas, toda la arquitectura de seguridad también está cambiando. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el tipo del búnker subterráneo, como una rata en un callejón, pasó revista al desfile del Día de la Armada? Para él era importante cubrirse con muros por todos lados para que un dron FPV no pudiera llegar desde ninguna parte. Y ese enorme cartel, recuerdan, en San Petersburgo, en el que estaba dibujado un submarino, tenía también otra función, cubrir al jefe de los vampiros y ocultar de miradas indiscretas a una decena, tal vez dos, de grupos móviles de fuego que estaban apostados en los tejados al otro lado del cartel. Después de la operación Telaraña, la escoria subterránea llena de botox tiene un miedo terrible a que se caiga un ladrillo falso de algún edificio y que desde allí un dron vuele directamente hacia su calva cabeza. Y no tiene miedo sin motivo.
Creo que en algún lugar de las casamatas del Kremlin, Putin ya está practicando cómo quitarse rápidamente los tacones de 7 centímetros y salir corriendo hacia el refugio más cercano, pero no escapará de su destino. Y ustedes, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse a este canal. No olviden que ayudemos a nuestros combatientes de Azov en la recaudación de fondos para medicina táctica y torniquetes. El enlace a la recaudación está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.